Este es un ejercicio bastante interesante, el cual nos pide a qué profundidad de un aceite de densidad relativa de 0.75 se producirá una presión de 2.8 kilopondios sobre centímetro cuadrado. Y también nos está pidiendo a cuál si el líquido es agua, es decir, a qué profundidad sería si en caso no es aceite, sino si en caso es agua, ¿no? Nos están pidiendo la profundidad tanto para el aceite y para el agua para estas condiciones. Vamos a ver cómo enfocamos este ejercicio. Acá tenemos un cubo. Vamos a decir que este cubo tiene un área A, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Y vamos a decir que este cubo básicamente es líquido, una porción de líquido, una porción que puede ser de agua, de aceite. Y vamos a decir que tiene una altura H. Y sabemos que la presión del líquido en la parte inferior sería igual a todo este peso de este líquido dividido entre esta área. ¿Sí? Sabemos que presión es fuerza entre área. En este caso todo este líquido tiene un peso, por lo tanto sería toda una fuerza y que está ejercida sobre esta área, ¿no? En este caso estaríamos hablando de una presión manométrica, mucho ojo. No es una presión absoluta, ya que no estamos considerando la presión atmosférica. Haciendo esa salvedad, continuamos. En este caso el peso del líquido lo podemos expresar como la densidad del líquido multiplicado por el volumen del líquido y por la gravedad. ¿Por qué? Porque densidad por volumen sabemos que es masa y masa por gravedad es peso. Entonces el peso del líquido lo podemos expresar mediante esta multiplicación. Y todo esto está dividido entre el área. El volumen del líquido podemos expresarlo como el área multiplicado por esta altura H. Y a la vez está por la gravedad y dividido entre el área. Eliminamos área del numerador y del denominador y nos quedaría esta expresión. Esta expresión normalmente ustedes ya deberían de saberla, no hace falta hacer todo este procedimiento. Personalmente me agrada hacer todo este procedimiento ya que es una forma de no memorizar las cosas, pero ustedes podrían partir de este punto, ¿no? En este caso nos están pidiendo a qué profundidad de un aceite, ¿sí?, se producirá esta presión, y de la misma forma para el agua. Imagínense que están acá en la parte superior, ¿sí? Es una piscina, digamos, en este caso que puede ser de aceite o de agua, ¿sí?, como nos lo están pidiendo, y a cierta profundidad nos dice que hay esta presión y nos están pidiendo a qué profundidad se ejercería esta presión tanto para el aceite como para el agua. Nos están pidiendo la profundidad H, por lo tanto despejamos esta ecuación. Sería H igual a todo lo que está al otro lado de la ecuación, que en este caso sería la presión del líquido dividido entre lo que multiplica H. ¿Qué multiplica H? La densidad multiplicado por la gravedad. Con esta ecuación vamos a calcular la profundidad del aceite, ¿sí? La profundidad del aceite, si acá estamos en la superficie, a qué profundidad H el aceite tendrá esta presión, ¿sí?, una presión del aceite, que en este caso ya sabemos que es igual a 2.8 kilopondios sobre centímetro cuadrado. De acuerdo a esta ecuación sería la presión del aceite dividido entre la densidad del aceite multiplicado por la gravedad. Lo mismo hacemos para el agua. Aplicando esta misma ecuación sería la profundidad del agua. Esto sería igual a la presión que se ejerce debido al peso del agua dividido entre la densidad del agua multiplicado por la gravedad. En otras palabras, con esta ecuación vamos a calcular qué presión en la parte inferior se ejercería debido a todo este peso, ¿no? Y eso es lo que tenemos acá. En este caso, si analizamos como si fuese aceite, tendríamos la densidad del aceite y lógicamente la presión que se ejercería debido a todo este peso del aceite. Y si es que es para el agua, entonces tendríamos esta ecuación. Para eso necesitamos la densidad del agua, y esto es un valor conocido, el cual es igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. No tenemos mucho ojo la densidad del aceite. Si tenemos la densidad del agua como valor, tenemos la presión del agua, sí la tenemos, porque nos están pidiendo a qué profundidad, sí, tanto del aceite como del agua, a qué profundidad H en este caso se producirá esta presión. Por lo tanto, la presión del agua, de acuerdo a todo el ejercicio, sería igual a 2.8 kilopondios sobre centímetro cuadrado, y de la misma forma para calcular la profundidad en la cual ocurrirá esta presión para el caso del aceite. En este caso necesitamos, como repito, la densidad del aceite, y nos están dando de dato la densidad relativa del aceite, que es igual a 0.75. Densidad relativa sabemos que es igual a la densidad del aceite dividido entre densidad del agua. Si fuese densidad relativa, digamos, del mercurio, sería densidad del mercurio dividido entre la densidad del agua. Y en este caso nos están diciendo que esta densidad relativa es igual a 0.75, por lo tanto hacemos esta igualdad.
por lo que la densidad del aceite sería igual a estos 0.75 y la densidad del agua que está dividiendo pasa a multiplicar. Sabemos que la densidad del agua es igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico y eso es lo que colocamos acá. Al realizar la multiplicación nos sale 750 en estas mismas unidades, en kilogramos sobre metro cúbico. Este valor lo colocamos aquí. La densidad del aceite es igual a 750 kilogramos sobre metro cúbico de acuerdo a estos datos que nos está dando este ejercicio. Ahora sí procedemos a calcular a qué profundidad, si en caso estamos analizando al aceite, ocurrirá esta presión, ¿sí? Y aquí tendríamos que la presión del aceite es igual a 2.8 kilopondios sobre centímetro cuadrado y de acuerdo a esta ecuación está dividido entre la densidad del aceite, que es igual a 750 kilogramos sobre metro cúbico, y multiplicado por la gravedad, que es igual a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Acá tenemos kilogramos, metros, segundos. Todas estas unidades están en el sistema internacional. Acá tenemos kilopondios y centímetros cuadrados. Estos kilopondios necesitamos llevarlos a Newton, ya que Newton se encuentra en el sistema internacional, y los centímetros cuadrados necesitamos llevarlos a metros. Voy a hacer la correlación de kilopondios a kilogramos fuerza. Por lo tanto, coloco kilopondios en el denominador y kilogramos fuerza en el numerador. Sabemos que un kilopondio es equivalente a un kilogramo fuerza, ¿sí? Esto es bastante simple, simplemente aquí pude haberlo reemplazado por kilogramo fuerza. Estoy haciendo el procedimiento más largo. Entonces, una vez de que aquí ya lo he transformado a kilogramos fuerza, ya que estos dos se eliminan, al kilogramo fuerza necesito llevarlo a Newton, por lo que coloco kilogramos fuerza en el denominador y Newton en el numerador. Sabemos que un kilogramo fuerza es igual a 9.81 Newton, ¿sí? Esta es una equivalencia. Entonces con esto ya tendríamos estas unidades en Newton. Nos falta transformar centímetros a metros. En este caso centímetros al cuadrado a metros al cuadrado. Por lo tanto necesitamos eliminar centímetros. Colocamos centímetros en el numerador y colocamos metros en el denominador. Y sabemos que un metro es equivalente a 100 centímetros. Pero acá se encuentra al cuadrado y acá no. Por lo tanto, elevamos el numerador al cuadrado y el denominador también al cuadrado. Copiamos todo nuevamente y nos centramos en esta parte de la operación. Acá tendríamos 100 al cuadrado es 100 al cuadrado, centímetros elevado al cuadrado sería centímetros cuadrados. 1 al cuadrado es 1 y metros al cuadrado serían metros cuadrados. Ahora sí podemos eliminar kilopondio con kilopondio, kilogramo fuerza con kilogramo fuerza y centímetro cuadrado con centímetro cuadrado. Por lo que la profundidad del aceite donde ocurre esta presión de 2.8 kilopondios, ¿a qué sería igual? Multiplicamos este número por este número y por 100 al cuadrado nos sale 274.680 newton sobre metro cuadrado. Son las unidades que quedan. Y en el denominador multiplicamos 750 por 9.81 y nos sale este valor numérico. ¿En qué unidades? Kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado es newton, por lo tanto sería newton sobre metro cúbico. Al realizar esta división nos sale este valor numérico. Mucho ojo, tenemos newton sobre metro cuadrado y newton sobre metro cúbico. Al realizar esta división básicamente nos sale igual a metros. Por lo tanto podemos decir de que ocurre una presión de 2.8 kilopondios sobre centímetro cuadrado a una profundidad de 37.33 metros cuando el fluido es un aceite, ¿sí? Esta sería una de las respuestas. Ahora vamos a calcular qué es lo que ocurriría si es que estuviéramos tratando con el agua. Entonces esto sería igual a la presión del agua, que en este caso también estaría en las mismas condiciones. Sería igual a 2.8 kilopondios sobre centímetro cuadrado, y en el denominador sería la densidad del agua, que es igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico, y la gravedad, que sabemos que es igual a este valor numérico. Vamos a transformar kilopondios a newton, pero para eso primero transformamos kilopondios a kilogramos fuerza. Colocamos kilopondios en el denominador y kilogramos fuerza en el numerador. Sabemos que un kilopondio es equivalente a un kilogramo fuerza, ¿sí? Con esto ya estamos transformando kilopondios a kilogramos fuerza. Ahora de kilogramos fuerza vamos a pasarlo a newton. Colocamos kilogramos fuerza en el denominador y newton en el numerador. Y sabemos que un kilogramo fuerza es equivalente a 9.81 newton. Con esto ya tenemos de kilopondio a newton. Nos falta de centímetros cuadrados a metros cuadrados para llevar todas las unidades al sistema internacional. Para eso colocamos centímetros en el numerador, ya que deseamos eliminar estos centímetros, y metros en el denominador, que es hacia donde deseamos llevar estas unidades. La equivalencia es que un metro es equivalente a 100 centímetros, pero
acá está al cuadrado y acá no. Por lo tanto, elevamos al cuadrado tanto en el numerador como en el denominador. Volvemos a copiar todo esto y nos centramos en esta parte. Sería 100 al cuadrado, centímetros al cuadrado, 1 al cuadrado es 1 y metros al cuadrado serían metros cuadrados. Podemos eliminar kiloponio con kiloponio, kilogramos fuerza con kilogramos fuerza y centímetros cuadrados con centímetros cuadrados. Al realizar esta multiplicación en el numerador nos sale este valor numérico. ¿En qué unidades? En newton sobre metro cuadrado. Acá al realizar esta multiplicación nos sale 9810. Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado es newton, por lo tanto quedaría como newton sobre metro cúbico. Al realizar esta división nos sale 28 y al realizar la división de estas unidades con estas unidades nos quedan metros. En otras palabras, a la profundidad de 28 metros cuando se encuentra el líquido de agua, ¿sí? Cuando estamos hablando de agua, a esta profundidad de 28 metros vamos a tener esta presión, ¿sí? Que se va a ejercer en el fondo, ¿sí? A la profundidad de 28 metros se va a ejercer la presión de 2.8 kiloponios sobre centímetro cuadrado. Que Dios los bendiga.